Si eres una mujer que quiere cambiar drásticamente su vida, la relación consigo misma y los demás, sanar emocional, mental y físicamente, sentirse poderosa y tener más abundancia y prosperidad, este podcast es para ti. Aquí encontrarás enseñanzas, inspiración y herramientas que necesitas para crear una vida que ames, aunque no tengas idea cómo hacerlo o lo hayas intentado todo. Bienvenida a Yo Vivo Consciente Podcast. Soy Claudia Lowick Russell, coach psicoespiritual y experta en transformación y poder personal. Creo que nos han enseñado a quedarnos en un lugar infantil y débil que ya no nos sirve. Es hora de convertirte en la mujer adulta, poderosa y consciente que cambia su realidad y la del mundo entero. Empecemos. Hola mujer, muy bienvenida a este nuevo episodio de Yo Vivo Consciente Podcast. Estoy grabando este episodio aún aquí en Miami, todavía estoy aquí con mi hermana, llegué hace unas dos semanas atrás, sí, y me voy la próxima semana a India. No sé cuándo va a salir este episodio, probablemente ya voy a estar en India cuando estés escuchando esto, pero te quería contar algo que he estado viviendo aquí con mi hermana estas últimas semanas, que es una sorpresa que ella me tenía, porque hace mucho tiempo que ella descubrió aquí en Miami que se pueden criar mariposas, algo muy especial, por lo menos para Chile, no es algo que se vea, no hay del tipo de mariposas que mi hermana cría, o no tenemos esto como de tener, o sea, hay mariposas en Chile obviamente, pero yo nunca he visto a alguien criando mariposas. Y la cosa es que aquí venden unas plantas que se llaman milkweeds, donde las mariposas monarca ponen sus huevitos. Entonces uno puede comprar esas plantas y en general vienen con orugas o vienen con los huevitos de las mariposas y nacen las orugas una vez que uno ya tiene la planta. Y uno puede observar y vivir todo el proceso del huevito a la oruga, al capullo, a la mariposa. Y es demasiado hermoso, es demasiado lindo. Y la Mónica lo viene haciendo mi hermana hace unos años y siempre nos mandaba videos y bueno, fotos de cómo iban viviendo esto. Y era tan lindo, siempre yo estaba alucinando con todo lo que vivían con ella y mi sobrino. Bueno, y ahora que yo venía en febrero, justo era época de mariposas, así que podía ser que me tuviera. Al principio pensé que no me iba a tener porque me dio la sorpresa, pero eventualmente cuando llegué me tenía las plantas con las oruguitas y hemos estado viviendo todo el proceso y ha sido tan bonito. De verdad que observar la naturaleza nos da muchas enseñanzas, o sea, la naturaleza tiene tanta sabiduría. Realmente siento que es como una práctica que debemos integrar para despertar nuestra sabiduría interna y esos mensajes del alma de cómo hay que vivir la vida. Y te quiero compartir uno de esos aprendizajes hoy. Y justamente salió en la sesión con una clienta la semana pasada esto de que ella quiere dejar su trabajo, que ella sabe que no es algo que a ella le apasione, que ella sabe a lo que quiere dedicarse, pero no sabe cómo va a lograrlo. Entonces a ella le conté este proceso de la mariposa para transmitirle el mensaje, que es que la oruga come las plantitas hasta que se vuelve bien gordita y en algún minuto, en algún punto del proceso decide hacer su capullo y elige alguna parte de la planta o donde está para hacer el capullo, simplemente se entrega a ese lugar, se cuelga, hace el proceso de construir su capullito y ahí espera a convertirse en mariposa. Aquí, como tenemos las plantas cubiertas y estamos pendientes de dónde están los capullos y dónde están las demás orugas, podemos ver, por ejemplo, cuando viene otra oruga y empieza a comerse la hoja donde otra oruga creó el capullo, entonces la sacamos o protegemos esa hoja. A veces se comen tanto la hoja que se cae esa hoja y el capullo queda en el suelo y si es que el capullo queda ahí en el suelo no va a completar su proceso. Entonces lo levantamos, mi hermano le pone scotch y estamos así pendientes de proteger a los capullos. Pero en la naturaleza eso no pasa. O sea, donde donde la oruga eligió poner el capullo, ahí quedó. Nadie va a estar cuidando que no venga un predador, no sé si hay otros insectos que comen capullos o que pase un viento o pase cualquier cosa y bote el capullo. Pero la oruga no está pensando en eso, o sea, la oruga no se cuestiona eso. Si se cuestionara eso, probablemente nunca pondría el capullo, sino que la oruga está ahí, siente cuando es el momento de convertirse en capullo
Elige un lugar, el mejor lugar que tiene, el que puede percibir con su nivel de conciencia y pone el capullo y suelta y que sea lo que Dios quiera. Y así es como todas tenemos que vivir. Todas tenemos que soltar este apego al desenlace. Y ojo que hay algunas cuncunas que no terminan de hacer el capullo, que se cuelgan y todo y no logran terminar el capullo, quedan a medias. Hay otras que nacen con las alitas quebradas o con alguna imperfección y no pueden volar. Una de esas mariposas falleció aquí de las que teníamos. Entonces, ninguna sabe lo que va a pasar, si van a tener éxito, si no, si lo van a lograr o no, qué va a ocurrir en todo el proceso. Y así es como tenemos que vivir. Tenemos que quedarnos en el momento presente, hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, con el nivel de conciencia que tenemos aquí y ahora, y soltar lo demás y que sea lo que Dios quiera. Si lo logro, si no, no, cómo lo logro, lo que venga después, los desafíos que se presenten. Eso es de Dios, eso no es de nosotras. Y mientras vivamos apegadas a tener certezas absolutas de que voy a tener éxito antes de hacer algo, de que me va a resultar, de que no van a haber desafíos, de que es exactamente lo que tengo que hacer el resto de mi vida, si no, no lo hago, entonces me quedo estancada. Entonces sería como quedarme en un constante y eterno estado de cuncuna. Pero ¿qué pasaría si una cuncuna se quedara estancada en esa etapa? Se muere y punto. Y eso es lo que nos pasa, estamos muriéndonos en vida porque no nos estamos permitiendo entregarnos a nuestra experiencia de vida y simplemente hacer lo que tenemos que hacer aquí y ahora, participar de la vida, hacerme cargo de lo que tengo al frente y nada más. Imagínate que yo empecé mi programa Despierta tu Poder Creador el 2019. El primer ciclo partió en octubre del 2019. Yo no tenía idea cómo lo iba a hacer. Yo cuando empecé a abrir este programa estaba trabajando todavía como gerente de marketing en una empresa. Yo no sabía qué iba a pasar, cómo lo iba a lograr, si iba a lograr o no, cómo lo iba a hacer, qué iba a pasar con este programa. Simplemente me nació este deseo, esta intuición, estas ganas de crear algo para guiar a otras mujeres. Y aquí estoy, 5 años después, en el 11º ciclo, cerrando las inscripciones para el 11º ciclo. O sea, han habido 11 procesos de eso. Yo no tenía idea que esto iba a ser como ha sido. No tenía idea que iba a estar aquí 5 años después. Quizás pensaba que iba a estar incluso más avanzada. Pensé que iba a ser más rápido. O también a veces pensé que no lo iba a lograr y que en algún momento iba a tener que volver a trabajar. No sabía. Simplemente empecé con lo que tenía como podía. Y aquí estoy, muy contenta, muy satisfecha de haber cerrado las inscripciones de este 11º ciclo con 12 tremendas mujeres. Estoy muy entusiasmada por ver lo que vamos a crear juntas. Entonces, mujer, lo que te quiero transmitir es que nunca vas a tener certezas. Pero mi intención para ti es que estés tan anclada en ti misma, tan contigo, tan firmemente parada en tus 2 pies, que ya no la necesites, que te puedas entregar a la vida, que puedas hacer lo que te toca y soltar lo demás. Y eso es lo que hago en el programa en Despierta tu Poder Creador. Hay una lista de espera para el próximo ciclo que comienza en agosto. Cuando te registras a la lista de espera te va a llegar una opción que voy a dar en este ciclo, porque muchas mujeres me escribieron diciéndome que están muy interesadas en el programa, que sí o sí lo van a hacer, solo que lo van a dejar para el siguiente ciclo, algunas por temas de tiempo, otras por temas de dinero, de inversión. Entonces, voy a dar la opción esta vez para hacer una inscripción anticipada desde ahora y poder inscribirse, reservar tu cupo para el próximo ciclo en agosto con 10 cuotas con transferencia sin intereses, exclusivo para Chile, eso sí.
Y bueno, cuando te registras anticipadamente tienes acceso de inmediato al desafío Yo Vivo Consciente y al workshop Poderosa y Productiva. Y luego comenzamos con DTPC la primera semana de agosto. Y bueno, si no estás 100% segura de que sí o sí vas a entrar, de todas maneras, anótate la lista de espera, porque a esa lista es donde primero abro inscripciones, donde primero les llega la información para poder reservar su cupo, ya que son cupos limitados, son solo 10 a 12 cupos máximo, y siempre estoy mandando beneficios a esa lista, así que te conviene anotarte ahora. Para hablar sobre el tema de esta semana, te quiero contar un poco de mi propia historia con mis despertares, mis distintos despertares. El primero es al que yo llamo mi despertar psicológico, y que es el que tuve cuando tenía como 24 años, saliendo una, o sea, bueno, no saliendo, sino que profunda en una depresión muy intensa, o sea, renuncia a la vida, básicamente renuncia a todo, y entré en una psicoterapia con psicólogo y psiquiatra. Y a través de ese proceso, no te voy a decir que me acuerdo de mucho, porque la verdad es que no, pero sí tuve dos grandes revelaciones que yo les llamo despertares psicológicos. El primero es que la felicidad es una decisión. Yo antes de atravesar ese proceso, aunque puede sonar absurdo para algunas, no lo sé, quizás es lo que tú estás viviendo en este momento, así que te entiendo, pero yo tenía esta idea, esta percepción de que la felicidad era algo que pasaba o no pasaba, que las personas eran felices o no eran felices, como que era algo espontáneo, ¿no? Que uno tenía la suerte de ser una persona feliz porque todo era perfecto, porque todo era ideal, porque le iba bien, porque hacía lo que quería, porque era inteligente, bonita, flaca, o sea, mis pensamientos en ese tiempo. Y si no eras así como ideal y perfecta y quizás te sentías de otras formas, el problema era contigo porque uno estaba como irremediablemente fallada, por lo tanto la felicidad no era una opción para uno. Ese era un poco mi mindset. Súper inconscientemente, por supuesto, no es que lo tuviera así de organizado y ordenado, pero a través del proceso psicológico que hice me fui dando cuenta que esas eran las creencias que yo tenía, que en ese momento no les llamaba creencias, no sé, no hablábamos en esos términos, pero me empecé a dar cuenta que así era como yo veía la felicidad, que eso era lo que pensaba sobre la felicidad y me di cuenta que estaba equivocada, que la felicidad no era algo espontáneo, que no tenía que ver con la suerte, que no era algo que pasara o no pasara, sino que era una decisión, que cada ser humano tenía que tomar la decisión de que iba a ser feliz y encontrar la manera de ser feliz. Y el segundo despertar psicológico que tuve también en este mismo proceso fue que mi mente me miente. Y esto creo que lo he contado en episodios anteriores, una vez que estaba en terapia, y no me pregunten por qué, porque no me acuerdo, pero estaba como enojada con mi psicólogo y no le quería hablar, no le quería responder lo que me preguntaba. Entonces él estaba como, Claudia, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me quieres hablar? Y yo le dije, porque me están grabando. ¿Por qué me graban? No quiero hablar si me graban, una cosa así como. Y él me miró con una cara de extrañeza y me dice, Claudia, ¿quién te está grabando? ¿Por qué piensas que te están grabando? Y yo, así toda enojada, le apunté para arriba. Y él mira hacia donde yo le estaba apuntando, me mira de vuelta con una cara así muy de shock y me dice, Claudia, eso es un detector de humo. Y yo casi me morí de vergüenza, o sea, estoy segura que me debo haber puesto muy roja, pero internamente también fue una revelación muy fuerte de, oh, mi mente me miente. O sea, las cosas que me dice mi mente, de las que yo estoy tan segura, no son verdad, puede que no sean verdad. Y me acuerdo perfecto de ese momento porque justamente me trajeron a la conciencia, ese momento me hizo salir de la mente y entrar en el aquí y ahora y observar la mente desde ese lugar. Y como estuve consciente, tengo el recuerdo. El segundo despertar que tuve a lo largo de mi proceso fue el que yo llamo un poco más despertar espiritual y que es el que tuve cuando me regalaron un libro de Lalita Donoso de la activación de la glándula pineal
Ese libro me lo regaló una tía, la señora del hermano de mi padre, que ella no tiene idea lo que desató a través de ese regalo, porque ese fue como mi puerta de entrada a este mundo más sutil, ¿no? De la espiritualidad, de la búsqueda más profunda. Porque en ese libro fue la primera vez que yo encontré a alguien hablando en esos términos de que había algo más allá que lo material, algo más allá de este mundo que no tuviera nada que ver con lo que teníamos que hacer, con el trabajo, con el estudio, con comer, con cagar, con lo biológico, ¿no? Alguien que me hablaba de espíritu, fuera de la religión, ¿no? Fuera de la religión católica, qué sé yo, que por supuesto había escuchado a lo largo de mi vida, pero que hablaban de esto más allá de lo material como algo muy, para mí era muy absurdo, como que no tenía mucho sentido de un señor de barba blanca que estuviera juzgando a todo el mundo y como castigándonos, o sea, para mí eso nunca me hizo sentido. Entonces no le encontraba el sentido profundo como a ese tipo de espiritualidad, comillas, ¿no? Porque para mí la religión no es espiritual. Pero aquí sí, aquí hablaban de espíritu, hablaban de algo profundo, hablaban de algo más allá, de algo divino, desde una perspectiva más, yo la sentía más elevada, más madura, para mí por lo menos lo sentí más creíble, me resonó más. Hablaban de la energía, que uno podía crear su realidad y a pesar de que no perseveré en eso, o sea, no perseveré tanto porque igual me metí harto en lo de la glándula pineal, siempre cuento que fui a estos como congresos que hacían en hoteles donde hacían la activación de la glándula pineal y era presencial todo, por supuesto, porque fue hace como 15 años eso. Y yo era la más chica de toda esta gente, tenía veintitantos y eran pura gente mayor que yo, o sea, probablemente deben haber tenido la edad que tengo yo ahora, pero yo me sentía muy chica, como, ¿qué estoy haciendo aquí? Como al lado de toda esta gente. Fue una experiencia linda, a pesar de que no perseveré, no la seguí practicando, porque como siempre cuento, no es que a mí nada me cambió luego de la activación de la glándula pineal, ni de hacer las meditaciones de la glándula pineal, porque me faltaban muchas otras cosas que no tenía alineadas, que he hablado en otros episodios. Bueno, el siguiente despertar que tuve es uno que yo le llamo el despertar un poco social o el despertar, no sé cómo decirlo, el despertar de Matrix. Y esto fue especial porque no fue como que yo llegué a este despertar de Matrix a través de leerme libros de Matrix o cosas místicas, sino que me pasó que estaba en este journey de sanación de mi tiroides. Yo tengo hipotiroidismo de Hashimoto desde que tengo 12 años diagnosticado. Entonces siempre me tiene como, o me tuvo con altos y bajos. Era parte también de mis depresiones. Y llegó un momento en que estaba teniendo como un nuevo bajón, a pesar de que tomaba el medicamento y que se supone que según los exámenes estaba estabilizada, yo seguía teniendo muchos síntomas, mucho malestar. Entonces no podía entender cómo podía ser que se supone que médicamente estaba estabilizada, pero no me sentía bien. Y mi doctora me decía, no, estás bien, no pasa nada, te tendrías que sentir bien. Casi que como que todos mis malestares estaban en mi cabeza. Entonces yo dije, no puede ser, alguna revelación tuve ahí que me dijo, no puede ser que esto sea la realidad y que estés condenada a sentirte mal el resto de tu vida. Entonces empecé a averiguar sobre la tiroides, empecé a buscar información y me topé con un libro también de una chilena que se llama Paula Walsh y ella escribió un libro que se llama ¿Cómo sané mi tiroides? O Yo sané mi tiroides, o Tú puedes sanar tu tiroides, algo así. No me acuerdo bien el nombre. Y lo principal que hablaba ese libro era sobre estilo de vida y hábitos de alimentación. Y recién ahí empecé a cuestionarme lo que comía, las cosas que hacía, cómo eran mis hábitos y cómo eso afectaba a mi cuerpo, sobre todo el estrés. El estrés es tremendamente destructivo para la tiroides, es un gran gatillante. Y la alimentación, los ingredientes de la comida. Y ahí recién me enteré que los alimentos tienen químicos, que se ocupan pesticidas y todo este mundo que para mí era completamente desconocido. Yo sé que tengo que hacer un episodio especial de alimentación consciente, siempre lo digo, lo voy a hacer en algún momento, pero por ahora solo compartirte que ahí fue el comienzo de mi despertar, de darme cuenta, de salir de la fantasía
de que hay poderes que tienen tus intereses como prioridad o que hay alguien cuidándote. Darme cuenta que los gobiernos, que los estados, que los organismos de salud permiten, incentivan, promueven el consumo de alimentos con ingredientes que saben que son cancerígenos, que saben que son neurotóxicos, que saben que destruyen nuestra microbiota intestinal, que saben que provocan hiperactividad en los niños, que provocan falta de concentración en los niños, irritación en los niños, y que aún así se permiten en comida, porque no es alimento, en comida para niños y marketeada para niños y vendida en todas partes, para mí fue algo muy doloroso de ver, pero muy revelador para salir de ese infantilismo en el que vivimos todas pensando que hay organizaciones, autoridades, gobiernos, políticos que tienen nuestros mejores intereses como prioridad, porque es fucking bullshit, no es verdad. Luego tuve un siguiente despertar, que fue mi despertar de autoconciencia, mi despertar de responsabilidad personal y de ver la realidad real. Y ese fue mi despertar con Tony Robbins en el año 2015, cuando me lo topé en YouTube. Y fue cuando por primera vez alguien me decía, eres tú. Todos los resultados que tienes en la vida son por ti, por lo que tú has hecho y has dejado de hacer, por cómo tú eres y por cómo no eres. No es culpa de nadie más, no es suerte, no es privilegio, no es por tu inteligencia, no es por falta de talento, no es por nada más que por lo que tú has hecho y no has hecho. Y recuperar eso, yo sé que puede sonar súper duro y súper fuerte. Gracias a Dios, cuando yo lo escuché, estaba en un lugar de estar tan saturada de vivir como vivía, que fue como un respirar aire fresco, como, ahí estaba, porque estaba tan desesperada por saber qué mierda era, por qué, sabiendo que yo era inteligente, que tenía capacidades, que tenía educación, que tenía privilegio, que tenía recursos, no podía hacer nada más de mi vida. ¿Por qué mierda? No podía entenderlo y gracias a eso pude entenderlo y me pude dar cuenta, primero, la razón y segundo, que el poder estaba en mí para hacerlo diferente y eso fue tremendamente transformador. El siguiente despertar que tuve fue mi despertar a la espiritualidad profunda, que fue ya cuando me encontré con las enseñanzas más de Oriente, con las enseñanzas del yoga, del budismo, del hinduismo, cuando empecé a meditar, cuando encontré a mi maestro, a Michael Singer, y ahí encontré una nueva espiritualidad que tiene mucho de la espiritualidad, la primera que había encontré con la glándula pineal, pero tiene una sabiduría mucho más profunda, ancestral, que va más allá de cualquier credo o religión, y que tiene un camino, que nos da una dirección. Y bueno, hay otro despertar, que es el que me falta, que es el despertar completo de la conciencia del ser, ¿no? Ese no te lo puedo relatar porque no lo he vivido. Entonces, a partir de este proceso que yo he tenido, quiero describir 3 despertares fundacionales, 3 despertares base, que siento que toda persona debe experimentar, debe atravesar si quiere recorrer un camino espiritual. El primero que voy a describir, y ojo, estos no están descritos en orden de prioridad o que uno sea más importante que el otro o que uno tenga que venir antes que el otro. Todos pueden ser en cualquier momento, pero sí creo que al tener estos 3 despertares se puede entrar en un verdadero camino de despertar espiritual profundo. El primer despertar es el despertar de Matrix. Tenemos que realmente despertar a la realidad de que nada es como creemos que es, que hay mucho, demasiado en esferas de poder, sobre todo, que no tenemos idea y que manejan nuestra realidad y nadie está priorizando el interés de la gente ni del pueblo. Dejar de lado los fanatismos políticos, dejar de lado los fanatismos religiosos, incluso el fanatismo de celebridades, el fanatismo de Hollywood, el fanatismo de cualquier cosa, cualquier fanatismo en realidad es Matrix. Porque cuando hay fanatismo estamos dando nuestro poder a algo externo, algo de fuera.
La televisión, por ejemplo, el cine, Hollywood, todo eso es un aparato de control de Matrix para controlar nuestras mentes, para dirigir el discurso, para dirigir nuestros pensamientos, lo que creemos, lo que no, lo que consideramos posible, lo que no, las creencias que tenemos, lo que admiramos, lo que respetamos y finalmente lo que imaginamos en nuestra mente, lo que visualizamos permanentemente, que termina generando una co-creación colectiva de la realidad. La comida, darnos cuenta que la comida también es una herramienta de control. Todos los alimentos tóxicos, insanos, llenos de químicos, llenos de mierdas, nos mantienen dormidos, nos mantienen enfermos. Una persona enferma no puede despertar. Una persona enferma no puede ver más allá de su propia sobrevivencia. Y nos mata, la comida que estamos comiendo nos mata. Y ojo, yo nunca he sido de la más purista, así más papista que el Papa. Siempre he proclamado el 80-20, 80% alimentación consciente, comida real y un 20% de comida cualquiera, ¿no? Porque cuando mi cuerpo está fuerte, está sano, yo lo nutro, está realmente nutrido, tiene su capacidad natural para procesar químicos y liberarse de toxinas. Pero cuando el 90% de mi alimentación, en gran parte de las personas, el 100% de mi alimentación está hecha en base a ultraprocesados, químicos, tóxicos, llenos de mierdas, el cuerpo no está capacitado para deshacerse de tanto nivel de toxicidad y se enferma. Todos los síntomas que tenemos de insomnio, malestar estomacal, cáncer, enfermedades crónicas, incluso las enfermedades metabólicas, las enfermedades neurológicas, las enfermedades psicológicas, está estrechamente relacionada con la alimentación y con el sedentarismo también. Cuando estamos pegados a la tele, al cine, a Hollywood, somos personas muy sedentarias. Esa combinación es mortal. Combinándolo con las noticias todos los días, subiendo tu nivel de estrés y de cortisol 24/7, o sea, tienes la receta perfecta para el cáncer. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de todas estas cosas, puedes ver tan claramente como el discurso oficial de las esferas de poder no es la realidad real y que nada es lo que parece. Y eso puede ser muy desestabilizador porque no hay donde agarrarse. Y eso puede ser muy desestabilizador porque no hay donde agarrarse y por eso las personas se resisten a toda costa, aunque tengan la información enfrente o aunque lo que se les está diciendo no tenga ningún sentido, igual prefieren creer el discurso oficial que empezar a cuestionar porque significa que tengo que pensar. Y a veces estoy tan enfermo y estoy tan intoxicado con la comida que no tengo energía para pensar, entonces bueno, listo, me entrego a esto que me están diciendo y ya, ¿no? Y esto se intensificó muchísimo desde el 2020. O sea, se han vuelto tan descarados que cosas absolutamente absurdas y sin sentido son transmitidas como la información oficial y la gente las repite como loros y las cree y se abandera. Y yo creo que nunca en mi vida había visto un fenómeno tan impactante como personas defendiendo a los gobiernos como si fueran estos salvadores de las personas, o sea, una locura. O sea, ¿desde cuándo el poder oficial y quien oprime y quien pone las reglas y quien censura está del lado correcto de la historia? Es loquísimo. Pero bueno, mientras más enchufados a Matrix estamos, o sea, mientras más estoy en la televisión, mientras más como lo que me dicen, mientras más veo las noticias, más creemos estas realidades colectivas limitantes y destructivas. O sea, ¿qué pasó en la Alemania nazi? ¿Qué pasó en Corea del Norte que pudo ocurrir lo que ocurrió? Es que millones de personas se unieron a este discurso oficial, ¿no? O sea, para los que creen que es imposible que nos programen y nos condicionen para unirnos a causas destructivas, nocivas, dañinas, enfermas. Averigüen de la Alemania nazi de Corea del Norte. ¿Cómo puede ser que haya pasado? Averigüen de Irán. Para las que creen que no se puede retroceder de los derechos que ya tenemos. Podemos. Irán es un país completamente diferente, que era mucho más libre, mucho más liberal, mucho más abierto hace 20 años atrás de lo que es hoy. Y la técnica de Matrix para mantenerte enganchada es a través de las emociones.
a través de los juicios, de crear batallas para que clames por salvadores. Entonces crean el problema, luego te dan la solución, te ponen enemigos al frente y te venden los enemigos, te hacen despertar odio y juicio y te hacen convertirte en los monstruos que crees que estás combatiendo. Es una cosa loquísima, loquísima. Yo siento que es como virus mentales que se transmiten por la Matrix y que infectan la conciencia de las personas. ¿Por qué es importante despertar de esta Matrix? Porque te saca del piloto automático, te lleva a cuestionarte las cosas, a hacerte preguntas nuevas, a asumir responsabilidad de tu vida, a salir de la posición de víctima. Te permite hacerte cargo, tomar las riendas de tu vida. Y ojo, si hay un peligro, el peligro es quedarte atrapada en estas minucias de Matrix. Los buenos, los malos, estas guerras de poderes, estas teorías conspiracionales, que pueden ser completamente verdad, ojo. De hecho, las teorías conspiracionales son más spoilers que nada, que otra cosa, se ha ido comprobando. Y por supuesto que hay mucho de eso con lo que yo comulgo, que yo entiendo y que creo que es cierto, pero son cosas sobre las que no tenemos ningún control y terminan convirtiéndose en una distracción más. Entonces lo que veo es que muchas personas que despiertan de Matrix, pero se quedan pegadas ahí, se quedan pegadas en Matrix, en lo que significa, lo que no, lo que nos están haciendo. Entonces empiezan a construir este nuevo ego, esta nueva dimensión de la mente, con nuevos agresores, soy víctima de alguien, nos saca del momento presente, nos lo pasamos en la mente pensando en que si esto es verdad, esto es no, qué va a pasar con esto, mucho futuro, mucho miedo, nuevos miedos, y seguimos poniendo la atención afuera en vez de poner la atención dentro. Así que ojo con este despertar porque tenemos que alinearlo y conducirlo de forma sabia para que no termine siendo más perjudicial que beneficioso. Luego está el despertar de la autorresponsabilidad y este es el despertar de la infancia, el despertar de la maduración, despertar a la adulta que eres, que necesita y que tiene que hacerse cargo de toda su existencia, que tiene que dejar de poner la responsabilidad afuera, dejar de esperar salvadores, dejar de depender de que alguien venga a ayudarme, a apoyarme, a hacer de mi vida algo diferente, dejar de culpar a los demás, dejar de resentir a los demás porque no se ocupan de mí, porque no me priorizan a mí, porque mi vida no es como yo quiero por la culpa de mi vecino, de mi mamá, de mi esposo, de mis hijos, del gobierno, de no sé quién. Todo eso lo tenemos que soltar. Incluso esto es un paso importante para salir de lo destructivo del despertar de Matrix, porque incluso aunque todas las teorías conspiracionales sean ciertas y todo esto sea verdad y todas estas autoridades de poder estén confabulando para destruir nuestro planeta y hacernos esclavos, aún así yo sigo siendo responsable de mi propia vida y lo que me toca a mí es hacerme cargo de hacer lo que yo puedo con lo que tengo en cada circunstancia de la vida, porque además si es que está ocurriendo eso es parte de algo superior a mí que no puedo controlar. Entonces enfocarme en eso no tiene ningún sentido. Es seguir en un loop eterno mental que no te va a resolver nada y que lo único que te va a hacer es seguir anclándote en el sufrimiento y el sufrimiento sigue siendo Matrix. Entonces estamos como en un laberinto. El tercer despertar es el despertar de conciencia, que ojo, no tiene nada que ver con las creencias de la espiritualidad pop. Tiene que ver con despertar a la realidad de que hay un estado de conciencia y un estado de inconsciencia. Y que has estado viviendo en el estado de inconsciencia toda tu vida. Eso es un tremendo despertar. Y en ese estado de conciencia te das cuenta de las cosas, puedes ver la realidad real más allá de la mente, dejas de vivir en una realidad fabulada por tus pensamientos y puedes ver la realidad real. Puedes seguir el hilo de lógica y coherencia de todo, de todas las causas y efectos, puedes comprender la vida con mayor sabiduría y te empiezas a ver a ti misma, sin el velo de estas ideas preconcebidas que tenías sobre ti misma y de los demás también. Y déjame decirte que lo que vemos no es tan lindo, por eso tanta gente lo evita.
Pero solo en ese lugar empiezas a estar más en control de ti misma. No en represión, sino que en sabiduría, en elección, porque ahí es el único punto donde realmente puedes ejercer tu libre albedrío, donde puedes elegir con conciencia. Si no, estás operando por el automático y el automático no eres tú. El automático es lo que se te programó. De ahí es de donde necesitamos salir y solo podemos salir de ahí cuando tenemos este despertar de conciencia y empezamos a vivir conscientes, que es como despertar de un sueño. Yo les juro que siento como que toda mi vida, antes de darme cuenta de esto, es como una nebulosa, medio que no me acuerdo tanto, es medio borroso, porque claro, estaba en la mente, estaba como soñando, todo medio difuso. Y cuando bajé a la conciencia y estuve presente, fue como desperté de un sueño, real desperté de un sueño. Y sigo en el sueño, ojo, ¿eh? No es que esté completamente despierta, sigo en otro sueño, pero estoy como en un sueño lúcido. Antes estaba soñando totalmente inconsciente y ahora estoy en un sueño lúcido. Y cuando puedes vivir ahí, empiezas a dejar de ser causa de caos y sufrimiento para ti misma. Y empiezas a ser causa de paz, de armonía o de lo que sea que tu alma anhele experimentar. Ahí es donde puedes ser una mujer creadora, creadora de tu realidad, donde puedes crear una vida que ames. Y bueno, está el cuarto despertar, que sería el despertar del ser, que es el despertar completo, samadhi, ¿no? Del que hablan de los grandes maestros, que sería el fin último de nuestra existencia, la evolución completa de nuestra alma. Y yo siempre digo que aquí nadie está en el camino de la iluminación, pero quién sabe. No sabemos si elevando tanto nuestra conciencia y purificando tanto nuestras vidas, haciendo de nuestro día a día una práctica espiritual, lo podemos alcanzar como sin querer queriendo. Porque la verdad es que ya no necesitamos meditar años encerradas en una caverna, sino que podemos usar nuestra vida como camino de evolución. Aunque algo que dice mi maestro es que alcanzar este estado de iluminación no es lo importante. Él siempre cuenta la historia de estos sadhus o gurús que están ahí en India, en las calles, y son adorados y tienen como devotos que les van a poner cosas mientras ellos están en un estado de iluminación completa, o sea, su cuerpo está aquí, pero su conciencia está de vuelta en la fuente. Y luego cuando vuelven y despiertan en este mundo, empiezan a gritonear a todo el mundo, están enojados, retan a sus discípulos. Entonces finalmente terminan entrando en sufrimiento igual. Y eso es lo que dice mi maestro, que no importa el estado al que llegues, importa lo que haces cuando vuelves. Entonces ni siquiera necesitamos llegar a ese estado para hacer de nuestra experiencia de vida humana algo divino y de increíble evolución. Entonces te diría que incluso este estado no es necesario. Mientras tu despertar de conciencia sea tan elevado que estar en el mundo como un ser humano común y corriente sea dichoso, no sea un sufrimiento, o sea, eso ya basta y sobra. Y si lo notas, yo tengo la intención de catalizar todos estos despertares, porque no tienen, como te decía, no tienen que ser lineales, pueden ser en órdenes diferentes y uno llevar al otro. No sé, mi maestro partió con el samadhi, espontáneo en su vida, y luego fue descubriendo nuevos despertares. También una persona que conocí ahora en el centro de yoga y meditación, igual, fue a los 17 años a un templo Krishna y le sirvieron una comida, un alimento consagrado, y tuvo una experiencia de despertar espontánea y luego continuó su camino. Yo, por ejemplo, partí diferente, partí con este despertar psicológico, entre medio tuve mi despertar de Matrix y finalmente llegué a un despertar de conciencia, ¿no? Otros parten por un despertar de conciencia, más darse cuenta con la meditación, por ejemplo, muchos que parten con la meditación y luego van llegando a los demás, pero yo sí creo que todos son importantes, para mi gusto por lo menos. Yo sé que hay personas que no opinan lo mismo y que creen que solamente con sentarte a meditar basta y sobra. Yo creo que no. Yo creo que hay muchas otras cosas que necesitamos alinear para poder tener realmente una evolución álmica al nivel que queremos y al nivel que es coherente con la paz y la plenitud que estamos buscando.
Y por eso en DTPC incluye un curso de alimentación consciente, por ejemplo. También hay un curso de meditación. También por eso hablo a veces en mis redes sociales sobre la contingencia, sobre todo desde el lente de la libertad y de la soberanía individual y de la responsabilidad personal, porque me parece que eso es trascendente y fundamental para la evolución del alma. Además, obviamente, de todo lo que habla en relación a la conciencia, que es para mí lo más importante y fundamental. O sea, si no está eso, no hay nada, no puede haber despertar posible, y cualquier despertar, comillas, que tengamos en realidad va a ser más una experiencia egoica, engañada, que real. Y para profundizar en eso está el episodio 8, ¿qué es vivir consciente y por qué lo necesitas? Por si todavía te quedan dudas de cuál es la distinción entre el estado de conciencia y el estado de inconsciencia y cómo comenzar a practicarlo. Por supuesto, te dejo el link de ese episodio en las notas de para que puedas ir directo, pero es el episodio 8. Y mujer, si te sientes llamada a profundizar conmigo en tu propio proceso individual, en las notas de este episodio encuentras todas las formas para trabajar conmigo. Te recuerdo que puedes anotarte en la lista de espera para el próximo ciclo del programa Despierta tu Poder Creador. Ese para mí, por supuesto, es el mejor lugar, pero si estás buscando otra cosa, como una mentoría más específica y concreta para alinear tus metas y un plan de acción, por ejemplo, tengo la mentoría de Desbloqueo Claridad, que es tremendamente potente. Si estás pasando por una crisis, si estás confundida, si está todo medio nebuloso y no sabes cómo avanzar, esa mentoría de 5 semanas está específicamente diseñada para llevarte desde el bloqueo a la claridad, para pasar de la crisis a la bendición. Bueno, todo eso lo puedes encontrar en el link que te dejo en las notas de este episodio, o me puedes mandar un DM por Instagram y conversamos. Y nosotras nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar ahí. Buena semana. Si amaste lo que acabas de escuchar, crees que esto tiene que llegar a más personas y quieres que siga publicando nuevos episodios, entonces recuerda dejar un review en la app que más ocupes. Si aún no me sigues en redes sociales, ven a encontrar aún más inspiración en Instagram o TikTok siguiéndome en @yovivoconsciente o visitando mi sitio web yovivoconsciente.cl. Muchas gracias por estar del otro lado, te valoro infinitamente y espero que después de este episodio estés un paso más cerca de crear una vida que ames. Te espero en el siguiente.